Buenas noches, mi compañero Luis Felipe Osorio y Karen Jimena Mateus Velasco van a explicar cómo realizar una creación de usuario y conexión a una base de datos y teniendo activo un servidor para poder crear el usuario y manejar la base de datos desde cualquier parte, teniendo en cuenta el usuario y adicional se puede generar el permiso que uno desee para una base de datos en específico o cualquier otro. Entonces, en este momento vamos a generar la conexión de la base de datos con el servidor. Vamos a seleccionar localhost. Vamos a dejar su configuración por defecto. Vamos a darle en OK. Entonces, en ese momento nos abre la conexión con el localhost. Y acá en usuarios o por comandos, si deseamos, podemos generar la conexión de o creación de usuario. Entonces, en este momento acá ya tenemos los comandos para crear usuario. Entonces, acá en nombre de usuario vamos a dejar el nombre y vamos a dejar por defecto el localhost y vamos a proceder a ingresar una contraseña. Entonces, vamos a dejar esta. Y acá vamos en permisos, vamos a dejar todo el acceso y vamos a ingresar de nuevo el nombre y vamos a dejar el acceso del localhost. Entonces, en este momento lo que vamos a realizar es la prueba de que si el usuario si se haya creado con todos los permisos. Entonces, en ese momento ya podemos ver que el usuario ya está creado. Nos vamos a sacar la pestaña de administración en Users and Privileges. Vamos a ver que sí está creado acá con la contraseña, con su configuración por defecto. Entonces en Account Limits, si se desea, podemos configurar una cantidad específica de queries, updates, connections y concurrent connections a la base de datos. En Administrative Roles podemos encontrar los roles que deseamos asignar al usuario. Y acá en Global Privilege vemos las opciones que deseamos seleccionar para que el usuario tenga acceso a la base de datos en el manejo. Entonces, en ese momento ya está creada el usuario y ya podemos tener o trabajar si deseamos alguna selección o comando que sea necesario. Entonces, si deseamos, por ejemplo, en acá, si se desea ver o realizar alguna tabla, algún acceso a la base de datos, entonces acá ya vamos a buscar el acceso o podemos buscar la opción de ver alguna tabla. Acá podemos, por ejemplo, Shares Table Data, donde acá podemos mm, seleccionar la cantidad o texto. Entonces, en ese momento, por ejemplo, vamos a
buscar la tabla torneo y vamos a dejar no si deseamos, por ejemplo, por comando seleccionar, si deseamos seleccionar toda la tabla de BD, vamos a seleccionar toda la tabla y vamos a realizar una búsqueda de los datos. Vamos a generar la búsqueda, por ejemplo, desde desde otro query. Bueno, en ese momento nos arroja un error en la búsqueda de la tabla, por lo que no, no hay acceso o no hay, o no, acá como nos dice que no hay tablas en uso, entonces no nos permite hacer la búsqueda. Pero de esta forma se puede crear un usuario, se puede crear un usuario y dar acceso o privilegio a lo que necesitemos. Muchísimas gracias.